Buenos días, hermanos. Seguramente esta mañana necesitamos encomendarnos nuevamente a la gracia de Dios para poder caminar agradándole en todo lo que hagamos. Quería invitarles a considerar brevemente un texto muy conocido de la última carta del apóstol Pablo que tenemos en nuestra Biblia. Y en muy pocas palabras allí Pablo expresa el secreto de su vida. El texto es de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y dice así: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todos conocemos muy bien las circunstancias de lo que él quiere decir cuando dice padezco esto. Se trata de su encarcelamiento en las peores condiciones, en la cárcel mamertina, en un hoyo, sufriendo la soledad, el frío y toda clase de incomodidades. Él sabe que el filo de la espada romana está muy cerca. Sabe que sus días de predicador, apóstol y maestro de los gentiles, como dice en el versículo 11, está llegando a su fin. Escribe su carta a alguien a quien le confía la continuidad del trabajo. Conoce las debilidades y la propensión de Timoteo a enfermarse, pero pareciera que tenía una debilidad a avergonzarse. Pablo conoce de su juventud relativa y la enormidad de su trabajo. Conoce los problemas a los que deberá enfrentarse Timoteo y le escribe para animarle y pedirle que no deje que la antorcha se apague en sus manos. Debe seguir preparándose y debe ocuparse en preparar a otros para seguir llevando el precioso tesoro, el buen depósito, aquello que Dios le ha encomendado a débiles vasos de barro. ¿Será capaz Timoteo de soportar todo lo que vendrá? Pablo lo conoce muy bien a Timoteo. Pablo era el padre en la fe de Timoteo, su mentor en la vida cristiana, su maestro personal. Pablo confiaba en Timoteo, pero desconfiaba de la debilidad de Timoteo. ¿Cómo podría transmitirle lo intangible de la fe? Es cierto que por la imposición de sus manos Timoteo había sido especialmente dotado por Dios. En la primera carta, capítulo 4, verso 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Quizás Pablo estuvo entre el grupo de ancianos que impuso sus manos para transmitir ese don. Porque en este mismo capítulo, en esta misma carta que estamos leyendo ahora, 2 Timoteo 1:6, él le dice: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. No se nos dice cuál era este don, pero había sido transmitido directamente por Pablo. Probablemente un don de ordenación al ministerio, probablemente sea el mismo ministerio para el cual Timoteo había sido separado. Pero ¿cómo poder transferirle la experiencia del apóstol? ¿Cómo explicarle el secreto que permitió que su vida no naufragara en medio de la adversidad que debió enfrentar? Secreto que Timoteo también iba a necesitar. ¿Cómo explicarle que a pesar de que Pablo parecía ser un esclavo a punto de ser decapitado por el imperio, era en realidad un triunfador? Que la hora más horrible iba a ser la hora más gloriosa, que el momento más temido era el de la mayor confianza, de tal manera que él pudo decir: no me avergüenzo. Ojalá que en esta mañana podamos apropiarnos de aquello que Pablo le pudo transmitir a Timoteo, y era su profunda convicción y plena certidumbre en Cristo, para que cualquiera que fuera su circunstancia, aún la más oscura, nosotros podamos tener esa misma firmeza personal. Seguramente no estamos esperando una muerte violenta por causa de la fe, como esperaba Pablo. Pero puede ser que este día traiga alguna prueba especial, una situación difícil que quite nuestra paz, que aleje nuestra mirada del Señor y que produzca en nosotros intranquilidad y desasosiego. El anciano apóstol manifiesta 4 cosas muy personales que sería bueno podamos apropiarnos cada uno de nosotros. En primer lugar, un conocimiento personal de su carácter. Un conocimiento personal de su carácter. Dice: yo sé a quién he creído. La fe cristiana no es un salto al vacío. No implica dejar el cerebro al costado de la puerta. La fe es confianza en una persona. No se trata de cuánta fe tengamos, sino en quién la tenemos. La persona de Cristo era muy real para Pablo. Desde aquella oportunidad en que se le apareció en las puertas de Damasco,
hasta el último momento en que la espada romana acabaría con su vida terrenal. Es la persona de Cristo la que produce fe verdadera en el cristiano. No se trata de mucha fe en nada, sino de poca fe puesta en alguien que es capaz de responder sin que seamos avergonzados por haber confiado en vano. Hace poco tiempo atrás las noticias nos comentaron sobre 2 niños que estaban jugando con sus trineos sobre un lago recientemente congelado. Habían desaparecido por un hueco que se abrió en el hielo porque todavía tenía poco espesor. Sus trineos quedaron fuera sobre la capa de hielo. Quizás uno de ellos saltó sobre la delgada capa de hielo que no resistió y se hundió, y el otro al intentar levantarlo sufrió la misma suerte. Ellos pusieron toda su confianza en una delgada capa de hielo. Hermano, si quisieras patinar sobre hielo, ¿qué querrías tener? ¿Mucha fe en 5 centímetros de hielo o poca fe en 20 centímetros de hielo? Porque tal como le pasó a esos chicos, el objeto de la fe puede constituir una cuestión de vida o muerte. La Biblia enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que ella produce fe? Porque ella nos presenta al Salvador. ¿Cómo aprendemos a conocer al Señor? Cuando le vemos en las Escrituras, caminando, enseñando, sanando, compadeciéndose, llorando y actuando en favor de hombres pecadores. Cuando aprendemos de su vida, su conducta, su persona. Y cuando ese conocimiento deja de ser algo intelectual y el espíritu comienza a hacerlo real, aprendemos a amarlo, a obedecerlo, a conocerlo y a desearlo. Y poco a poco la persona del Señor se magnifica, se hace grande, se hace real, y nuestras situaciones son vistas a través de sus ojos, y sus palabras y sus promesas dejan de ser extrañas o lejanas para transformarse en personales. Yo sé a quién he creído, dice Pablo. Él es digno de toda confianza. Él no falla, Él no me deja, Él no me va a hacer pasar vergüenza, porque mi confianza será perfeccionada en aquel día. La muerte no es el final, sino el comienzo de algo mejor. Aquel día hace referencia a cuando en presencia de Cristo recibamos lo que creímos y toda nuestra confianza sea plenamente satisfecha cuando Él pague en persona. Pablo sabía en quién había confiado. Enfrentó la muerte con esa confianza final que también está a nuestro alcance para apropiarnos de ella. Pero no solo habla de un conocimiento personal, sino que en segundo lugar habla de una fe personal. Él dice, yo sé a quién he creído, dice Pablo. El conocimiento debe ir seguido de una apropiación personal. De nada serviría que yo conozca a Cristo y no decidiera optar por Él. Pablo decidió abandonar su antigua religión basada en méritos propios y nacionalistas para seguir a Cristo. Decidió dejar de lado todas sus prerrogativas, sus beneficios y sus privilegios judíos para ganar a Cristo. Prefirió considerar todo eso como basura con tal de conocer a Cristo. Como dice él, por la excelencia del conocimiento de Cristo lo perdió todo, considerando que todo era basura, inservible, comparado a ganar a Cristo. Esa convicción personal le llevó a cambiar radicalmente su conducta. De perseguidor de la Iglesia se transformó en apóstol de Jesucristo. De ciudadano romano con amplios privilegios y libertades, se transformó en esclavo de Jesucristo. La fe es hueca si no produce un cambio en la conducta. El conocimiento que no produce fe es vano. Santiago lo expresa diciendo que la fe sin obras es muerta. La fe que no se traduce en un cambio no es fe verdadera. Pablo le cuenta a Timoteo que esa fe vale la pena vivirse, no importa lo que se sufra por ella. Como dice en Romanos 8:18, nada se compara a las glorias que vendrán y que en nosotros ha de manifestarse. Por lo cual, dice Pablo, asimismo padezco esto y sé que no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque yo he creído. En tercer lugar, no se trata solo de un conocimiento personal de su persona, de una fe personal a su palabra, sino también de una entrega personal. Dice que Él es poderoso para guardar mi depósito.
Hay algo ahí que Pablo habla y dice mi depósito. Esta expresión no es muy clara en cuanto a lo que se refiere. Clásicamente se identifica este depósito con algo que yo deposito en Cristo al creer en Él. Es como que Pablo está diciendo que todo lo que hemos invertido en Cristo está perfectamente guardado en Él. Esto es cierto y es enseñado en las páginas del Nuevo Testamento con claridad. El mismo Señor dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y luego dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Nada de lo que le damos al Señor se pierde. Pero otra forma de interpretar este depósito, y probablemente en este caso sea la correcta, es entender que el depósito es lo que Dios depositó en Pablo y que Pablo adoptó como suyo. La palabra guardar y depósito de este versículo 12 es la misma palabra guardar y depósito del versículo 14, donde Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. La misma expresión se encuentra en la primera carta, capítulo 6, verso 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Este buen depósito se trata seguramente del Evangelio que le fue encomendado a Pablo, porque Pablo lo consideraba mi Evangelio, lo podemos leer en el capítulo 2, verso 8. El objetivo de la carta de Pablo es asegurar que Timoteo cuide de entregar ese legado en las mismas condiciones en que lo recibía. Por eso en el capítulo 2 le encarga la sucesión, la verdadera sucesión apostólica, para las generaciones venideras. Lo que tú has oído de mí, yo, tú y yo, encarga a hombres fieles, ellos, que enseñen a otros, las siguientes generaciones. Cualquiera de las dos formas de interpretar el texto de lo que el Espíritu haya querido decir a través de Pablo, se nota que Pablo había entregado algo muy precioso que él mismo no podía cuidar, el cuidado de Dios. ¿Cuál es tu posesión más preciada? ¿Dónde están tus tesoros? El Señor nos aconseja que invirtamos en el cielo, en el banco celestial, porque si no entran los ladrones ni se echan a perder los bienes. El creyente tiene hasta su propia vida escondida en Dios. Pablo podía decir con toda confianza que no sería avergonzado ni en la misma muerte, ni ante la corte terrenal del César, ni ante la corte celestial de Cristo, porque todo lo que tenía valor, todo por lo que había vivido, todo estaba escondido en Cristo, él se lo había entregado y descansaba tranquilo. Y en cuarto lugar, una convicción personal de su capacidad. Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Por qué podía descansar tranquilo a pesar de que tenía un depósito tan valioso? Ya sea que sea la misma vida de Pablo, el tesoro o el Evangelio de Cristo, el Señor mismo es el garante y guardián final del cuidado del depósito. ¿Por qué? Porque es poderoso para guardarlo. El Señor Jesús no es un hombre débil que murió en la cruz vencido por la fuerza de sus enemigos. No es un maestro dulce que pronuncia solamente palabras de aceptación. No es un mensajero de paz y amor que habla al corazón de las personas. Es el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y quien sostiene todo con la palabra de su poder. Es el victorioso vencedor de la muerte. Es el que triunfó sobre todos los poderes del infierno. Es el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, el que lleva la espada sobre su muslo con gloria y majestad. Es el altísimo Rey que abatió a Nabucodonosor y humilló a Faraón. Es el único y sabio Dios nuestro Salvador. Es el sumo sacerdote que, habiendo terminado su obra, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Abraham escuchó esa pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? María escuchó de los labios de un ángel: porque nada es imposible para Dios. El mismo Señor Jesucristo diría años después: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nada es imposible para el poderoso Salvador. Un anciano a punto de morir, preso y abandonado por los hombres. Lejos de estar preocupado por su situación, está confiado. No es una confianza fundada en supersticiones, cuentos o filosofías humanas. Es la confianza de un hombre que conoce a la persona en quien cree, al punto de entregarle lo que más vale a su cuidado, seguro de que tiene suficiente poder para cuidar de ello y seguro de que no será defraudado ni será avergonzado. Querido hermano, querida hermana,
¿Cómo está tu confianza en ese Dios? Es mi deseo que este día que te toca empezar puedas renovar tu confianza en Dios, que puedas apropiarte de esa confianza que tenía Pablo para vivir este y todos los días plenamente confiado. La confianza provee firmeza. Un día llegará aquel día en el cual todos habremos de recibir la paga de nuestro trabajo. Que no seamos avergonzados cuando estemos frente a nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga.